Esto suele pasarnos, ¿ok? Con esta plataforma de conexión vía Zoom, que tenemos sesiones de 45 minutos y sesiones ilimitadas. Entonces, no se preocupen, si no hemos finalizado, porque hemos acordado que íbamos a terminar, nos ponemos de acuerdo porque seguramente, como pasó ahorita, nos llega la segunda invitación. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me faltó aquí el apuntador del... Ok, puntero láser. Perfecto. En aras de aprovechar el ancho de banda para todos los que estamos participando, les comento que sería importante mantener el video off para mantener la mejor precisión con el audio. ¿Okay? Vale, ¿cómo vamos a ir desarrollando sesiones que nos quedan, las sesiones en vivo que nos quedan para este diplomado? Primero que nada, vamos a tener una extensión del diplomado de la Corte 3 hasta el 25 de enero aproximadamente, ¿ok? Y aquí está, pueden ver un calendario de cómo vamos a ir desarrollando las sesiones de los casos prácticos. Puse hoy la fecha o tomé hoy la fecha del 23, o sea, el día de hoy, para iniciar el caso práctico, pero vamos a comenzarlo el próximo sábado. Yo ajusto esta fecha, que nos dan perfectamente para poder terminar en el tiempo previsto, porque creo que era importante que desarrollamos la sesión del día de hoy como teníamos previsto, con esta parte inicial. ¿Ok? Entonces, fíjense, después en el caso práctico vamos a hacer un repaso integral de lo que hemos visto o lo que ya conocen, o hasta donde hayan llegado ustedes. No se vean mortificados por eso. Igual van a llegar y tienen que desarrollar todas las semanas que tienen el portal. Digamos, los contenidos que se les presentan en cada una de las semanas en el portal del diplomado. Pero vamos a hacer un repaso integral, sobre todo del framework de gestión de proyectos. Aclaramos conceptos importantes que, digamos, de lo que ustedes han visto, después terminamos de consolidar aquí para dar inicio a la introducción del caso práctico. Y en el caso práctico vamos a ver una relación, el desarrollo de un proyecto en particular desde la perspectiva de un gerente de proyecto con su equipo. ¿Ok? Y nos vamos a pasear por cada una de los procesos de gestión del ciclo de vida de gestión de proyecto: iniciación, planificación, desarrollo, monitoreo y control y cierre del proyecto. Y evidentemente, pues en esas semanas y en esos días vamos a ir desarrollando ese caso práctico. Vamos a conocer un poquito lo que es la preiniciación del proyecto, después la iniciación, después la planificación de la administración del proyecto, el enunciado preliminar de alcance, veremos cómo se trabaja el WBS y el diagrama de Gantt, la priorización de riesgos, ejecución de proyectos, y por último estaríamos trabajando ya lo que es monitorización y seguimiento del proyecto. Entenderemos qué significa esta técnica de valor ganado en la gestión del proyecto para poder hacer las estimaciones de cierre del proyecto, tanto financieras como de tiempo. Y por último, veríamos lo que tiene que ver con el cierre del proyecto en ese proceso como tal. ¿Ok? ¿Qué esperamos como productos para la entrega de su trabajo final? Uno, como está ya previsto en el portal y se les ha indicado a través de la coordinación académica, es poder desarrollar un artículo. Que el artículo no es que queremos que sea una tesis de grado ni que sea una cosa muy extensa. O sea, más bien hay que saber sintetizar en menos de 10 páginas, 15 a lo sumo, lo que es cómo desarrollan o cómo manejan ustedes una experiencia que tengan ustedes, ya sea porque experiencias pasadas o van a abordar una nueva experiencia. Y digamos, la recomendación es que desarrollen una propuesta comercial de proyecto. Es decir, tienen un problema a resolver y una situación a resolver. Y bueno, cómo ustedes comercial, si ustedes fueran una figura jurídica, una empresa, una unidad autónoma que gestiona proyectos y que tiene que hacer esa definición del proyecto para su aprobación, pues ¿cómo lo harían? Y el artículo, pues en el artículo pueden ir narrando, evidentemente, el caso problema que van a abordar, qué metodologías tienen utilizadas, o más que metodología, qué principios y qué cosas van a utilizar, metodologías también, porque pudieran utilizar o podrían hablar de metodologías de desarrollo como Scrum, metodologías ágiles o tradicional, como quieran plantearla, pero sobre todo es ese planteamiento como gerente del proyecto
de esa personalización que ustedes dan en ese artículo de cómo desarrollaron su propuesta comercial para que sea exitosa. Y cuando digo exitosa es para que logren que la compren y logren culminar su aprobación por parte del cliente al que se lo van a presentar. ¿Ok? El tema o el problema, lo que ustedes quieran, lo que tengan a bien hacer, lo que conozcan y dominen, lo que puede ser el proyecto que haya hecho otro compañero, pero que ustedes quieren plasmar la experiencia que vivieron con esa situación. Todo es válido aquí. Pero lo interesante es cómo aprendemos a sintetizar y a preparar propuestas comerciales de proyectos, y por eso el trabajarlo como un artículo es importantísimo, porque nos obliga a que podamos ser específicos, sepamos sintetizar, sepamos argumentar bajo ese contexto de artículo todas las cosas importantes que esa propuesta comercial de proyecto que ustedes van a desarrollar se justifiquen allí. ¿Ok? ¿Vamos a irla puliendo? Sí, va a haber momentos que podemos conversar y vamos, en estas mismas sesiones de los sábados podemos tomar un tiempo de ellas para poder conversar de los problemas que se estén presentando o si pueden aclarar alguna duda. Como se ha manejado en cortes anteriores, tenemos 3 oportunidades, o han habido 3 oportunidades para ir haciendo las entregas, digamos, de la primera etapa, segunda y tercera etapa, que es la primera es la definición del problema, la segunda es la definición del alcance y la tercera ya es la concreción del artículo y sus conclusiones definitivas. Y las, digamos, y las revisando parcialmente para ir, pues, mira, ajusta aquí, quita allá, pon aquello, desde el punto de vista de presentación, ¿ok? No del contenido. Ustedes son los dueños del contenido y saben qué es lo que lleva el contenido, pero sí uno le puede dar algunos matices, sobre todo como propuesta comercial, que sería idóneo, ¿no? Que cubras o no cubras para poderla mejorar, ¿no? Como pueden ver, esto no es aquí no estamos ni dando un curso de cómo desarrollar propuestas comerciales, ni estamos dando un curso de redacción. Aquí va, digamos, lo que cada uno de nosotros conoce y sabe cómo desarrollar en ese estilo. De todas maneras, en el portal tienen unas guías de cómo preparar el abstract, el artículo, y digamos, y modelos para que ustedes vean, y pueden ver modelos ya de artículos presentados que han tenido muy buenas calificaciones, para que tengan una idea de cómo abordar ese problema, esa situación, ese trabajo a desarrollar. Evidentemente con el artículo también tienen que hacer, y es parte de lo que están desarrollando el diplomado, y que siguen también la maestría a través de diplomados online, el máster, tienen que presentar un video defensa de no más de 10 minutos. ¿Okay? Puede ser menor a 10 minutos, pero que no supere los 10 minutos. Importantísimo, importantísimo para las evaluaciones, sobre todo para la evaluación final, cumplir con estos requerimientos del tamaño del documento y la duración del artículo, la duración del video, ¿ok? Importantísimo. Y sobre todo para nosotros que nos estamos formando como gerentes de proyectos, porque en este tipo de situaciones, este tipo de cosas nos ponen o nos mueven a desarrollar cosas que a lo mejor no hemos hecho en ningún momento con anterioridad, como, no sé, hay gente que pues escribe muchos artículos en la prensa técnicas y libros, pero hay otros que tenemos o que han tenido una exposición muy, muy poquita a este tipo de cosas. Pero bueno, son los retos del día a día como gerente de proyectos, así como tenemos retos de otra índole, este es otro de los retos más que un gerente de proyectos tiene y que pues evidentemente debe saberlo entender los requerimientos funcionales y operacionales que se le están indicando para generar el artículo y cumplir con esos requerimientos mínimos de calidad que se exigen para la presentación de este material. ¿Okay? El contenido, lo que vayan a desarrollar es libre. ¿Se puede trabajar en equipo? Sí, se puede trabajar en equipo, aquellos que pues, tengan posibilidad de hacerlo. Y nada, evidentemente estamos abiertos a todas las consultas. Tengo algo en el chat, disculpen. A ver. Sí, máximo 10 minutos el video. Y lo otro es, nos pueden enviar esos requisitos por escrito al correo. Están en el portal y están en la semana que tiene que ver con la entrega del trabajo final, ¿ok? No te preocupes por los tiempos en estos momentos. De todas maneras, vamos a ir, digamos, tenemos chance hasta enero para poder ir desarrollando esas ideas y desarrollando ese producto. No piensen que es una cosa compleja. Aquí no estamos, y el que lo vea complejo, pues nada, yo les invito a que utilicen una filosofía donde
piquen el problema en múltiples pedacitos y escojan uno de esos múltiples pedacitos para desarrollar su artículo, ¿ok? Traten de resolver el problema de una manera sencilla. Va a haber un modelo, podemos conversar en el desarrollo. De hecho, hay modelos hasta de desarrollo de propuestas comerciales que pueden ver también en el portal para aquellos que necesiten pues, utilizarlas para que vean, digamos, el contenido, el diagrama de contenido, la agenda de contenido de una propuesta comercial y pues eso les va a servir como un instrumento más que pueden tomar para desarrollar y poderlo manejar en su, digamos, en su vida profesional de ahora en adelante. Con el caso práctico también van a tener a disposición todo un set de instrumentos, de tools, de plantillas para preparar el chapter del proyecto, el enunciado preliminar de alcance, el WBS, todo, absolutamente todo lo que vamos a ver en ese caso práctico lo van a tener a disposición y con contenido asociado al caso práctico. Entonces, pues lo que vamos a ir discutiendo en esas sesiones de caso práctico, evidentemente el detalle de la información lo tienen allí, sería bueno que para cada una de las sesiones previas leer, digamos, los contenidos de muchas de las cosas que vamos a ir viendo allí, que vamos a ir indicando en las sesiones, para que se vayan empapando de, digamos, los detalles técnicos que ese gerente del proyecto está resolviendo y cómo lo está manejando, ¿ok? Y evidentemente ese tool les queda a ustedes, pues después los pueden modelar, ponerle, cambiarle el encabezado, hacerle la forma, como lo quieran adaptar, es al libre albedrío de cada uno de ustedes y pueden utilizar ese material para su futura formación profesional ya como gerentes de proyecto. ¿Ok? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta, porque el tema es que usted nos habla de precisamente de un artículo que sea orientado como a la parte técnica, pero al final tenemos que vender o sea, el proyecto como tal y tenemos que de cierta forma aplicar algún tipo de estrategia o considerar algún tipo de estrategia también como para hacer la presentación de forma que sea producto al final que agregue valor. O sea, esa parte no me queda muy clara. Sí, fíjate, tú puedes trabajarlo como una propuesta, si lo ves como una visión de propuesta comercial de un proyecto que tienes, pues presentarías esa propuesta comercial, cubriría qué vas a resolver, cuál es el problema que estás atendiendo, qué es lo que vas a preparar como producto, qué cosas ese producto mitiga del problema y genera valor para la compañía o para el cliente que te lo vaya a comprar, cuáles son, cómo es tu estrategia de desarrollo de ese proyecto, bajo qué metodología más o menos te vas a mover para desarrollarlo, tiempo, duración, recursos técnicos que vas a utilizar y costo. Y lo más importante, fíjate que no estamos hablando del plan de actividades, lo vas a tener que por lo menos revisar internamente tú, pero no es necesario que lo plasmes en el artículo, pero sí es interesante entender cuál va a ser tu estrategia de entregables de ese producto que vas a desarrollar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque en una propuesta comercial, entender que tales hitos y tales productos en tales fechas van a ser alcanzados, generados y entregados de conformidad según los criterios que se establecen de requerimientos o de resolución del problema, ayuda a establecer una estrategia comercial de facturación o qué sé yo, la que tú quieras manejar allí. ¿Que quieres desarrollar la de facturación para que esté asociado a eso? Bueno, a lo mejor tu artículo tiene que ver con las mejores prácticas que has utilizado tú en la gestión de proyectos bajo metodologías ágiles para establecer una presentación de propuestas comerciales lineales a un cliente en el tratamiento de un problema de este tipo. ¡Wow! Y mira, y nos vas a dar un modelazo a todos para poderlo entender y poderlo poner en práctica. Eso puede ser un artículo. Ya entiendo. ¿Alguna otra pregunta, otra inquietud? ¿Está todo claro? Bueno, yo no lo tengo tan claro. Vamos a irlo viendo a medida que vayan desarrollando sus iniciativas. Esto realmente es un por el momento, sí. Ok. Sí, que por el momento, en estos 15 minutos que estamos hablando de esto, bueno, parece estar todo claro. Ok. Vamos a ver qué pasa en la siguiente semana. Profesor, Vale. una Sí. pregunta. Dime, Henry. En cuanto al producto final, entendí bien, hay una parte en la cual eso no debe ir dentro de este Henry, artículo. disculpa, tuvimos problemas con el audio, se escuchó todo metalizado. ¿Puedes repetir? Disculpa.
¿Aló, me escucha? Sí, perfecto ahora. Ok, le comentaba que dentro del artículo que vamos a entregar hay una parte que se refiere a las actividades desagregadas, las cuales van a conllevar a la finalización del proyecto. ¿Eso no deberíamos plasmarlo en el artículo o simplemente no ser específico, sino a grosso modo o no es necesario? En una propuesta comercial de proyecto, eh, fíjate que el plan de actividades o ese de estructura desagregada de actividades la vería yo como un anexo, porque lo que me interesa es entender cuál va a ser la razonabilidad de tu propuesta para entregar los productos. Para mí es mejor que me muestres una matriz de productos con fecha entregable y de esos productos, qué cosas estamos resolviendo el problema, a que me plantees un plan de actividades. Que el Ok. plan de actividades, evidentemente, para poder llegar a una matriz de productos con fecha, tienes que haber cursado todo un plan de actividades, digamos, esbozado, un plan de actividades, una segregación de actividades por encimita que te permitan decir, bueno, sí, realmente voy a tardar 6 meses y esto van a ser en estos 6 meses, en esta fecha, estos son los productos, los entregables que vamos a ir alcanzando. Aquellos que lo vayan a hacer con metodologías ágiles, bueno, la iteración 5, la 6, whatever, ustedes ya saben, hablando de iteraciones, cómo lo van a ir incorporando y plasmando, ¿ok? Y esa es la esencia. En una propuesta comercial, esos detalles, o sea, tú no puedes pretender que tu cliente pierda la noción del concepto que tú te quieres ganar del proyecto en la revisión de una lista desagregada de actividades bajo un Gantt o lo que lo quieras, como lo quieras presentar, ¿ok? Lo interesante es cómo abordas el proyecto, cómo abordas el problema, qué matices estás dando tú, por qué estamos obteniendo estos productos primero y estos después, digamos, y eso es lo que engancha para justificar primero el esfuerzo, el costo que representaría el desarrollo del proyecto y que te den la buena prueba a ti, pues tú tienes que ganar la confianza del cliente. Okay. Aquellos que vayamos a presentar un proyecto como una propuesta comercial de proyecto como para ganarnos un cliente. Si Sería quieres como un workshop. Perdón. Sería como una especie de un trabajo tipo workshop, o sea, que por lo que estoy entendiendo de que no interesa tanto la manera en que se van a ejecutar las actividades, sino enfocarlo en el asunto del producto como tal y todas las vicisitudes que se presentaron, o sea. Correcto. Ya. Ahora, tengo otra duda, por ejemplo. No es, el artículo no debe ser, o la historia que narras en el artículo, es más, tú puedes narrar una historia de artículo sobre, digamos, la complejidad que has tenido para plantear una planificación acorde a una circunstancia X de tu proyecto que te limitaba en el tiempo y has tenido que utilizar estrategias de paralelismo y bla, bla, bla. Por ejemplo, esa historia de cómo tú hiciste para poder tomar para actividades en paralelismo donde tuviste que poner recursos a tiempo simultáneo y cuestiones a desarrollarle y sin incrementar costos o tuviste que tomar, qué sé yo, esa experiencia puede ser un artículo orientado a lo que es la planificación de actividades. Ahora, no es la esencia del artículo la planificación de actividades como tal. Bueno, y yo tengo otra consulta, por ejemplo, nos está hablando de que nosotros podríamos utilizar o en base a lo que ya previamente se ha utilizado cualquier tipo de metodología, pero viéndolo a muy grosso modo, yo entiendo de que quizás una metodología ágil no se adaptaría al objetivo de realmente de este proyecto, o sea, de este trabajo final, porque la metodología ágil como tal es para tomar cosas con mucha incertidumbre y que sean excesivamente complejas, entonces no convendría. Interesantísimo. Los que tienen dominio y están expuestos a metodología ágil, yo también estoy expuesto a metodología ágil y conozco la metodología ágil. Digamos, los principios que vamos a ver de gestión de proyectos son exactamente los mismos, porque un gerente de proyecto, en la metodología ágil, ¿quién es el gerente del proyecto? Depende. Ajá, ¿ves? Ahí y no hay ningún depende, hay un gerente de proyecto. Por lo menos en Scrum no hay. Sí hay, el gerente del proyecto es el owner. Sí hay siempre un gerente de proyecto. El product owner es el gerente del proyecto. No es el gerente del proyecto en sí, porque es que las tareas... Ya va, pero es que partimos, fíjate, y ahí podemos entrar en una discusión interesantísima, pero te explico por qué. Conceptualmente, el equivalente en una metodología tradicional de gerente de proyectos es el product owner. Acuérdate que una metodología ágil,
es imprescindible que la parte interesada participe en el desarrollo del proyecto. Tiene una relación altísima para que participe en el desarrollo del proyecto. Por eso el Product Owner es el representante de la parte interesada que participa en el proyecto y que va a estar trabajando. La realidad de las metodologías de Scrum con la experiencia que tenemos nosotros en nuestras empresas, donde la figura de gestión de proyectos y digamos, la cultura de gestión de proyectos no está tan asimilada, resulta que uno, no tienes una dedicación a tiempo completo de la parte interesada en el desarrollo del proyecto. Dos, te hacen una delegación funcional posiblemente en otra persona que tampoco tenga esa participación. Entonces comienzan las dualidades. Es decir, oye, ¿será el Scrum Master el gerente del proyecto? Entonces comienzan a aparecer figuras donde son líderes técnicos, líderes de conceptualización, pero entonces se empieza a diluir la responsabilidad administrativa del proyecto, porque el proyecto como tal requiere una planificación propia del proyecto, de la gestión administrativa del proyecto como tal. Y no importa la metodología que estemos abordando de desarrollo, puede ser ágil, puede ser tradicional, puede ser de las disruptivas, de las nuevas, de las de, ¿cómo se dice? Extreme. Digamos, ese es el cómo voy a darle el matiz a el ciclo de vida de gestión de proyectos, pero la filosofía funcional es la misma y tiene que aplicarse. Por eso es que no existen escuelas únicas, no hay tendencias únicas. Fíjate que una organización, y eso es una de las preguntas interesantes que he visto en otros diplomados, donde me plantean, oye, ¿cómo hago yo si yo soy un desarrollador de software y trabajando con metodologías ágiles, ¿verdad? Los que desarrollan, resulta que la parte comercial de esa organización no sabe cómo vender los productos, porque se vuelven un desastre para poder establecer una propuesta comercial de gestión de iteraciones. Porque el cliente quiere saber cuánto me va a costar esto y en qué tiempo voy a tener el producto. Y me interesa si vas a tirarte 7, 10, 15, 18 iteraciones. A mí lo que interesa es el producto en tal fecha. ¿Lo tenemos sí o no? Y comienzan esas dualidades, esas iteraciones. Es interesantísimo. No sé si esa ha sido tu experiencia. Claro. Ok. ¿Ha sido tu experiencia por ahí, por en esa línea? Aló. Estoy haciéndote una pregunta, no sé, creo que era Alejandro el que había hecho planteamiento. Sí, hice una pregunta, pero tenía problemas con internet, estaba escuchando mal, disculpen. Ok. Bueno, la pregunta al final era que si sobre lo que hemos comentado, ¿va por esa línea, digamos, tu experiencia o tienes otra experiencia distinta? Sí, va por esa línea. Pero tranquilo, esas son las realidades. ¿Se resuelve? Sí, se resuelve. Por eso es importante, desde la visión de los fundamentos, desconectarnos un poquito de las metodologías habituales, ¿ok? Para que entendamos los fundamentos y volver después a enganchar con nuestra experiencia habitual. Entonces, cuando enganchamos, enriquecemos muchísimo esas lagunas que se nos presentan, porque la metodología por sí no es pura. La metodología es un instrumento, ¿verdad? Pero los fundamentos sí son puros, porque es la esencia por la que se rige toda esta disciplina. Entonces, es cuando tú vas a entender, entonces sí, o sea, independientemente de la figura de gerente de proyecto tiene que existir, porque tiene que existir. El punto es, cuando yo la estoy desarrollando en este contexto, que tengo esta cultura organizacional y tengo estas condiciones organizativo, tengo estos recursos y tengo este modelo para poderlo aplicar, pues, ¿cómo hago? Y entonces ahí es cuando viene la tropicalización o el matiz, el sabor que tú le das a tu receta para poder hacer o tu paella o tu arroz caldoso o porque la paella lleva pollo, o tu arroz de puro marisco. ¿Entienden? Ese es el matiz, digamos, como chef, como expertos que le van a ir dando en la aplicación de esos principios en la gestión del proyecto. ¿Alguna otra inquietud, otra pregunta? ¿Hay alguien que se incorporó nuevo? Hola, buenas tardes, Yaditza. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya nos saludará Yaditza. Vale, seguimos entonces. Vamos a aprovechar el tiempo porque si no, corto. Importante
asistencia a todas las sesiones que tengamos, realizar los ejercicios. Estas son las expectativas que yo tengo en cuanto a ustedes. Para mí todas las inquietudes son importantes, absolutamente todas, ¿ok? Y eso es una práctica que tengo de hace más de 40 años en gestión de tecnologías de información. O sea, no hay nada a prueba de tontos porque estos son muy ingeniosos. Entonces, absolutamente todo, y sobre todo si tenemos que hacer QA o testing en desarrollo de software. Así que todo lo que digan es importante y se considera. Participar en las discusiones que estamos manejando, evidentemente ofrezcan el matiz de su experiencia, porque eso va a enriquecer a todo lo que estamos aquí en esta red, en estas sesiones el día de hoy. Vamos a ganar conocimientos y, por supuesto, vamos a ampliar el networking. Para mí, ustedes, aparte de alumnos, son una ampliación más de la red de contactos y de expertos en gestión de proyectos con los cuales pues yo me potencio y espero que para ustedes yo también pueda tener ese poquito de aporte que les pueda dar o apoyar en lo que pueden hacer de relación de proyectos en su experiencia profesional. Perfecto. Entonces, comenzamos hablando sobre... ups, ¿por qué no avanza? Oh, perfecto. Muchas veces cuando entramos como noveles o con experiencia, y sobre todo cuando estamos ahorita en esta disyuntiva, fíjate que hemos estado hablando en estas primeras 45 minutos y en muchas situaciones hemos planteado lo de las metodologías ágiles, Scrum, o trabajar con, ¿no? Son metodologías ágiles o las tradicionales que ya conocemos, ¿no? Y muchas veces cuando nos entramos en el reto de gestión de proyectos, una de las cosas que nos da un dolor de cabeza, porque como queremos conseguir una receta única para resolver el problema, que es la gestión del proyecto como tal, establecer el ciclo de vida y establecer la planificación administrativa de ese ciclo de vida como gerentes de proyectos, entramos en un tremendo dilema. Y ese dilema es, oye, tengo que resolver la gerencia de proyectos porque lo último que está de boga es Scrum. Entonces, hago todo como Scrum. Entonces, fíjate que Scrum como tal en esa metodología tiene hasta un lenguaje propio y unos roles propios de la metodología que participa, pero también tiene unas reglas propias de cómo hacer las cosas. Oye, y si esa metodología, esas reglas se adaptan al problema que yo estoy manejando, a los requerimientos, al contexto donde tengo que desarrollarlo. En otras situaciones dice, wow, yo vengo de una cultura de hacer esto de esta manera, y esto es más de tipo tradicional porque es de tipo operativo y tal. Y, oye, como la organización está en Six Sigma, ahora todos los lineamientos, todo es lo que diga la gente de Six Sigma. Entonces, la gerencia de proyecto lo manejo como Six Sigma. ¿Qué hago? Entonces, como gerente de proyectos tenemos que comenzar a tomar decisiones tempranas. Y en este momento de comenzar a tomar decisiones tempranas, una de las cosas que yo les invito a que puedan entender de las realidades del contexto donde estamos manejando es poder diferenciar calidad, requerimientos y estándares para no confundirnos en el contexto que tengo que aplicar, la situación a resolver bajo una gestión de proyecto, cómo lo voy a realizar. Y les traigo estos tres conceptos porque son fundamentales. Calidad, requerimientos y estándares. Y vamos a ver cómo generarnos esa confusión posiblemente en los inicios de nuestras, digamos, acciones de gestión de proyectos. ¿Qué entendemos por calidad? A ver, ¿quién nos comenta? ¿Quién puede leer algo en la lámina? Ok. Como tienen allí escrito, como pueden ver en la presentación, la calidad no es más que la totalidad de características que una entidad tiene. Un momento que tengo un chat activo. Vale. Vamos por aquí. Ok. Es la totalidad de las características de una entidad que influyen en su capacidad para satisfacer necesidades declaradas o implícitas. Y esta definición es la del ISO 8442 de 1994. O en su complemento para el ISO 9000 en el año 2002, es el grado en que un conjunto de características inherentes a la situación que estamos resolviendo cumple con los requerimientos establecidos. ¿Ok? Entonces, evidentemente, en las organizaciones y en los negocios, ¿verdad?
La calidad es fundamental y es un elemento, es un concepto que se maneja en las organizaciones para comenzar a modelar, a establecer estructuras y principios y modelos de acción que sostengan la rentabilidad del negocio y la calidad, digamos, la satisfacción del cliente por la calidad del producto que se ofrece. Entonces, la tecnología, ya sabemos, desde hace mucho tiempo dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad vital en el desarrollo de los negocios. Y evidentemente las organizaciones no aceptan una calidad pobre en los proyectos de tecnología. Es por ello que las organizaciones, cuando abordan los temas de calidad y empiezan a aplicar modelos de calidad, tienen que los modelos de calidad se, cubran el espectro completo de la organización. Y en ese sentido, arropan a tecnologías de información. Y es por eso que en algunas veces, en algunas circunstancias, tenemos empresas donde cuando vamos a hablar de proyectos, oye, si no es la gente de Six Sigma la que nos da las pautas, no podemos hacer nada. Eso es verdad, es cierto. Six Sigma es distinto a lo que estamos viendo en Fundamentos de Gestión de Proyectos del PMI. No, perfectamente válido, es totalmente coherente, es prácticamente lo mismo. Pero vamos a irlo viendo para que entendamos entonces nuestro rol y la responsabilidad que tenemos en el desarrollo de esa cultura de gestión de proyectos. ¿Alguna pregunta? Vale. Y basado en este criterio de calidad en gestión de proyectos, entonces, o mejor dicho, de este concepto de calidad, ¿qué sería calidad en gestión de proyectos? Bueno, pues no es más nada que la conformidad con los requerimientos del cliente y la idoneidad para el uso, que un producto puede utilizarse tal y como estaba previsto en el proyecto. Y esa conformidad de requerimientos, cuando hablamos de requerimientos, tiene que ver con la conformidad en la funcionalidad, utilización o usabilidad, rendimiento, compatibilidad a otros requerimientos externos o otros estándares, la confiabilidad, y que sea cambiante a las necesidades que se presentan en el tiempo para esa situación. ¿Cuánto queremos nosotros? ¿Cómo quisiéramos nosotros que los requerimientos no cambiaran? Pero ustedes no entienden lo importante que es que un requerimiento sea volátil, o sea, que tenga vida, que se mueva en el tiempo, que vaya cambiando de matiz. Porque el problema no es el matiz que toma el requerimiento, sino la esencia del requerimiento que es la que vamos a resolver como situación en el proyecto que vamos a manejar. Eso es lo más importante. Con los requerimientos. A ver, ¿quién me comenta algo? Micrófonos abiertos para su participación. O están allí o se fueron todos. Aquí estamos. Ok. Vale. ¿Qué buscamos con los requerimientos? Bueno, 3 cosas importantísimas. Primero que nada, comunicar entre los interesados la intención de los productos a generar. Al comienzo de la sesión del día de hoy, una de las cosas que salió a relucir era que las dificultades que se ha tenido a nivel de desarrollo de proyectos porque no se obtiene una satisfacción del producto generado o los requerimientos cambian o no nos quedó claro y digamos eso evidentemente pues es un punto que desmotiva y es un punto que pues pega muchísimo en lo que es la definición de un proyecto o de un proceso que quieras, con el cual quieras resolver una situación, problema, ¿no? Pero es fundamental. Justamente los requerimientos, lo primero que tratan es de comunicar algo. Y en el comunicar algo, pues hay que utilizar técnicas y hay que saber definir qué se está comunicando. Porque tenemos que tener, como gerente de proyecto, la facultad o digamos, el entendimiento de cómo poder separar de lo que nos dicen qué cosa es una necesidad y qué cosa es un deseo. Qué cosa es un deseable y qué cosa es algo que es realmente necesario que debemos abordar o resolver en una situación particular que estemos manejando. La otra cosa que se busca con los requerimientos, ya como gerente de proyectos, es a nivel de las actividades, es establecer foco para todas las actividades que se van a desarrollar. Es decir, evitar la dispersión del equipo técnico o de las personas que están trabajando en el proyecto, para poder entonces atenernos digamos, al tiempo establecido en el desarrollo de esas acciones y al producto con la calidad esperada. Y lo otro,
que es importantísimo, es dirigir el proceso de desarrollo. Nos ayuda a planificar, a establecer las prioridades y el cómo debe ser abordado y con qué cosas tenemos que poderlo trabajar. Eso es lo que buscan los requerimientos. Entonces, fíjense que pasamos una visión de ver el requerimiento como un estimado del producto a generar, a un enfoque más amplio en el cual no solamente estamos estimando cuál es la solución a ofrecer, sino también estamos estimando cómo voy a planificar que me apruebes eso que estamos acordando, cómo voy con eso entonces voy a comenzar a darle vueltas para que las actividades con el recurso y las cosas que vaya a hacer puede darle un matiz, una planificación y puedan tener foco. Y segundo, cómo voy a orientar a la generación de ese producto final. No quiere decir con esto que es responsabilidad exclusiva del gerente del proyecto la generación del plan de acción de actividades y del manejo de las prioridades, ¿ok? Es un trabajo conjunto, pero sí es evidente que el capitán y el responsable de las conclusiones finales de esa planificación y de los productos generados es el gerente del proyecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nada, profesor, que nos quedan 3 minutos con 33. 3 minutos. No. Aquí en esta sesión conectamos otra más y con eso sí culminamos. Ok. Hay una pregunta interesante. ¿Los proyectos son fáciles de establecer? La experiencia hasta ahora que yo he tenido y que me imagino que muchos de ustedes han tenido es que realmente no son fáciles de establecer. O mejor dicho, podemos asumir que son sencillos, pero realmente no lo son. ¿Por qué? Porque llega implícito primero un lenguaje natural, que es el lenguaje que manejamos nosotros es un lenguaje impreciso. Y posiblemente, dadas circunstancias con las personas con las que estamos haciendo el levantamiento de información, en el contexto que esté, en la situación que esté, y en el momento y el ahora que esté manejando, pues evidentemente cambia el sentido, la interpretación, la urgencia, el matiz, lo que quieran darle a esa definición, a esa comunicación. Muchas veces nos suele pasar que el cliente no sabe qué es lo que se quiere. Hay una idea que viene de otra idea, que viene de otra idea, y al final no se sabe qué es lo que se quiere desarrollar o a dónde se quiere abordar o qué cosas quieren hacerse. Y cuando eso ocurre, entonces pues tenemos que nosotros determinar la causa raíz de esa situación para poderla entender. Los requerimientos, si son importantes y si tienen una incidencia importante en la cadena de valor de la organización o del área que estemos abordando, van a cambiar, evolucionan. Eso es importantísimo entenderlo, porque entonces vamos a tener que ir dando el matiz, el ajuste en el desarrollo del proyecto a esa evolución. Y evidentemente otra de las cosas que nos suelen pasar es que muchos clientes, si tenemos que en la definición de un requerimiento a muchos clientes que participan en su definición, pues evidentemente vamos a tener muchísimos intereses y esos muchísimos intereses pueden generar conflictos, estar encontrados unos con otros. Y es responsabilidad como gerentes de proyectos, pues en esa definición o del establecimiento de esos requerimientos, pues poder tomar acciones en ellos. Entonces, bajo este contexto, yo creo que la definición de establecer requerimientos en una precisión óptima o con una precisión sencilla, oye, yo creo que no es nada más, es bastante complejo. Evidentemente, los requerimientos, hay cualquier tipo de problemas que se suelen presentar, hay hechos incorrectos, omisiones, inconsistencias, ambigüedades, cosas que están fuera de lugar. Bueno, es una información desde el punto de vista estadístico que tomé de un estudio de julio del 2000, donde, digamos, era basado en este tipo de errores comunes, como era esta distribución para este tipo de situaciones, ¿no? Otra dato interesante que les traigo de Stanley es que, por ejemplo, el 31% de los proyectos son cancelados antes de ser completados. 53% de los proyectos sobrepasan sus costos y lo sobrepasan con creces, por encima del 150%. Y solo 9% de los proyectos que se logran entregar y que satisfacen los requerimientos se entregan en el tiempo y en el presupuesto previsto. ¿Ok? Y no suele ocurrir en grandes empresas, suele ocurrir en pequeñas empresas o medianas empresas. Pues nada, esto, bueno, nos ponemos